estimados estudiantes, profesores, amigos, invitados. Estamos muy contentos de seguir con nuestro ciclo de conferencias, el cual particularmente este semestre va a estar bastante intenso, no solamente por la secuencia de las conferencias. Quiero saludar también a arquitectos recién egresados de nuestra escuela que vienen a la charla. Hay como 3, me parece notable. Bueno, la intensidad de este ciclo va a estar marcada por 2 cosas. La agenda, gran parte de las charlas son seguidas, miércoles seguidos, lo cual lo hace bien entretenido, intenso, nos va a permitir discutir y tener los contenidos bastante frescos a todos. Pero también la intensidad viene por el contenido, ¿no es cierto? El contenido de este ciclo llamado Emergentes, de arquitectos jóvenes que de alguna manera están marcando diferencias y gracias a su trabajo dictando ciertos lineamientos de la arquitectura chilena actual y por qué no decir la latinoamericana. Esta línea curatorial de Emergentes está vinculada a los aspectos teórico-prácticos de la obra y el quehacer de aquellos arquitectos jóvenes destacados, que en su línea de desarrollo han tenido una lectura propia en sus proyectos debido a los cambios culturales, tecnológicos y sociales que está enfrentando el mundo de la arquitectura y de esta manera desembarcándose y generando un resultado novedoso y de interés que de alguna manera los posiciona en un lugar que en épocas anteriores está siempre destinado y reservado para gente con mucho más experiencia. Nuestro charlista de hoy es un notable ejemplo de esta situación. Tomás Villalón, quien agradecemos profundamente que nos visite acá en Puerto Montt, es arquitecto de la Universidad de Chile, Premio de Arquitecto Joven 2014, otorgado por el Colegio de Arquitectos. Actualmente es profesor de la Cátedra de Taller de Diseño Arquitectónico en la Universidad de Chile, profesor de la Cátedra de Taller de Práctica Profesional en la Universidad de San Sebastián, en la sede de Santiago, y profesor de la Cátedra de Taller Creativo en la Universidad Andrés Bello. Es arquitecto fundador de la oficina Tomás Villalón Arquitecto a comienzos del año 2013, que emerge como resultado de una serie de concursos ganados y como una plataforma de trabajo que pretende vincular de manera directa el ámbito profesional y académico. En la actualidad, la oficina cuenta con más de 40 premios en concursos bienales nacionales e internacionales, donde destaca últimamente el primer lugar en el concurso para el edificio del Ministerio de Obras Públicas de la Ciudad de Valparaíso, el cual no solamente por diseño destaca, sino que por la importancia y relevancia que va a tener como pieza arquitectónica en esta ciudad. Sus proyectos han sido publicados en los 5 continentes y ha sido invitado a presentar su trabajo en Chile y también en el extranjero. Bueno, sin más, quisiera que con un aplauso diéramos la bienvenida a... Muchas gracias. Bueno, yo les tengo que dar las gracias por la invitación. Me acomoda mucho el formato, que sea una cosa más de una conversación entre un arquitecto joven y veo un grupo de alumnos. Eso me acomoda muchísimo. Así que lo que quiero hacer ahora es simplemente contarles en una conversación bastante franca aquellas cosas que nos han ido ocurriendo y dado el formato, les vuelvo a decir, con las cosas buenas y malas que ocurren cuando uno es arquitecto joven. Por cierto, hay como un cierto interés como muy inmediato cuando uno es joven por tratar de hacer las cosas bien y tratar de como obtener distinciones o méritos. Pero por cierto, ese camino es bastante pedregoso y uno se tiende a equivocar mucho. Y me gustaría contarles por medio de los mismos proyectos cuál ha sido esa ruta, porque cuando uno es chico se equivoca, y mucho. Y no tiene que tener miedo al error, si finalmente, si uno no se equivoca, no puede avanzar, no puede ejercitar como profesional. Entonces, hay un montón de ejemplos que me gustaría contarles. Primero partir por decirles que mi oficina es una oficina muy pequeña. Es una oficina que de hecho yo trabajo prácticamente asociado con, dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga, con algunos colegas, algunos amigos, alumnos también, por supuesto. Pero el afán de emprender tiene que ver más que con esta idea como de tener una oficina, bien entre comillas, que muchas veces es un anhelo como los arquitectos más chicos, es tener únicamente la posibilidad de trabajar. Y el trabajo muchas veces no necesita un formato tan establecido como una oficina. Nosotros hemos trabajado desde compartir talleres, yo mucho tiempo trabajé en mi casa, ahora estoy en un pequeño lugar, bastante cómodo, pero es un lugar también compartido, sin ningún lujo,
pero sí con todas las ganas de aprender y todas las ganas de poder poner las cosas que uno tiene en la cabeza por lo menos en práctica. El ser pequeño como oficina a uno le da muchas comodidades. En primer lugar, hacer lo que uno quiere, participar en los proyectos y concursos que uno desea, que anhela, poder hacer cosas de pequeña escala, poder construirlos uno mismo muchas veces y por qué no, muchas veces también desafiar un poco el sistema y ir a pelear en un concurso mano a mano con los grandes. Pues eso es un combate entre David y Goliat, pero muchas veces uno, si tiene las herramientas y se ha preparado bien y trabaja y tiene disciplina, lo puede hacer. Eso yo creo que es una de las cosas bonitas que tiene nuestra profesión, que uno se puede poner a la par, teniendo el título en la mano, uno se puede poner a la par de las oficinas más grandes, por ejemplo, en los concursos públicos. Así que yo creo que todo lo que les voy a ir contando es producto un poco de ese avanzar y de ese, por supuesto, camino con muchos errores, con muchos tropiezos, con conflictos familiares por la cantidad de horas que uno le dedica de repente al tema. Y eso creo que es muy nutritivo como que ustedes lo entiendan, que uno tiene que obviamente hacer sacrificios, pero los sacrificios yo creo que son siempre de la mano de los anhelos, de las creencias y las convicciones. Bueno, vamos a partir por contarles un poco de dónde surge toda la inquietud con la cual yo he trabajado. A comienzos de mi vida universitaria, yo no tenía muy claro el gusto por la arquitectura. De hecho, pensaba, antes que estudiar arquitectura, pensaba estudiar ingeniería. Tenía un anhelo mucho más profundo, quizás por las piezas de ingeniería. Me llamaba mucho más la atención antes que una pieza de arquitectura. Por ejemplo, cuando llegué a primer año me mostraban los típicos ejemplos como de ciertas vanguardias arquitectónicas del siglo XX y no me parecían tan sugerentes. Obviamente pensé en algún minuto en cambiarme carrera porque quizás lo interpretaba como un error, pero después me di cuenta que había muchas cosas en las que yo creía que podían ser muy arquitectónicas. A mí me gustaban, por ejemplo, los puertos, me gustaban los trenes, los barcos, los acueductos, los viaductos, las turbinas, me gustaban todo el imaginario que de alguna manera tenía que ver con las ingenierías, con la ingeniería bien hecha, digamos, esa ingeniería chilena del siglo pasado que de alguna manera yo diría que es de una cierta calidad mundial. Y ese imaginario me traía muchas ideas, digamos, de pensar en una arquitectura que tuviera que ver con esta lógica. Y no es un anhelo únicamente casual, sino que también empecé a entender que la ingeniería tenía diseños muy precisos para las cosas. O sea, no hay alardes de alguna manera, no hay decisiones casuales que muchas veces los arquitectos tomamos de manera equivocada. En este caso, cuando uno entiende la ingeniería por la ingeniería propiamente tal, las decisiones son pragmáticas. Los tamaños son porque son los necesarios, las alturas son porque esa es la altura que las piezas necesitan y finalmente la envergadura de los elementos, el montaje de las piezas es porque es lo correcto, digamos, para poder hacer funcionar estas piezas, entre comillas, estos edificios. Por eso es que este imaginario, cuando me empezó a tomar cierto ruido, pensé efectivamente en tomar quizás otro rumbo y efectivamente transformarme en un ingeniero que construyera estas cosas, pero después me di cuenta que en la arquitectura también había mucho de esto. En la parte donde uno lo podía entender como más constructiva, donde poder hacer con las manos, que veo que ustedes hacen mucho con las manos, lo que me parece extraordinariamente bueno. O sea, entrar a una escuela de arquitectura y encontrarse con prototipos escala 1 a 1 es francamente... me llena bastante oxígeno, digamos. Es una cosa bien nutritiva. Estoy en un lugar donde me siento con relativa comodidad, por lo tanto. Entonces, todos estos imaginarios que les hablo fueron de alguna manera guiando este quehacer, este querer aprender de estas obras, y por lo tanto, en algún minuto yo sabía que los iba a poder poner en práctica. Y eso ocurrió en los cursos de más arriba. En los cursos de más pequeños no tenía estas instancias que tienen ustedes, sino que eran trabajos mucho más abstractos, más análogos, pero por supuesto también bastante más controlados. Pero cuando ya llegué a 3.º, 4.º año, 5.º año de universidad, estos imaginarios yo sabía que los iba a poder ocupar.
y siempre quise ocuparlos. En algún minuto me encontré con ciertas resistencias de los profesores y en algún minuto pude hacerlo. Hay que entender que obviamente la carrera tiene momentos para esas cosas. Y aquí, ¿qué es lo que me gustaría mencionarle? O sea, en ese minuto, por ejemplo, nosotros hicimos con un gran amigo que se llama Patricio Correa, que es arquitecto también de la Universidad de Chile, hicimos en cuarto y quinto año 3 o 4 concursos donde tratamos de poner estas cosas un poco a la práctica. Y nos fue súper bien, en verdad. Un concurso que fue para los proyectos del Mineduc, que en ese tiempo se hacían en establecimientos vocacionales, no sé si eso se hace todavía, y lo ganamos, me acuerdo. Después ganamos el concurso CAP en el puerto de Valparaíso. Otro proyecto para un mural de Roberto Mata que se iba a colocar en el aeropuerto, que lo ganamos junto a otros arquitectos, pero también era un poco el mismo discurso. Y ahí de alguna manera yo creo que se siembra un poquito la semilla y me empecé a dar cuenta que quizás no era tan erróneo lo que pensaba. Todas estas cosas imaginarias que me parecen maravillosos y que podría estar horas mirándolos y analizándolos, con esta precisión, digamos, de diseño, son las que finalmente empiezan a construir el imaginario. Cuando tuve que traspasar estas ideas un poco a la arquitectura, y aquí yo estoy hablando ya de salido de la universidad, entrando un poco en una etapa un pelo más madura quizás, me empecé a preguntar de cómo estas cosas podían calzar con el discurso no netamente de la ingeniería, que la ingeniería era una cosa mucho más genérica, pero había un tema con la arquitectura y el tema del peso, sobre todo en Chile. Y me pareció que efectivamente se cruzaba mucho con este tema de cómo esta ingeniería más pura, efectivamente al expresarse y al manifestarse voluntariamente en el edificio, podía encontrar un testimonio un poquito más elocuente, más explícito en los edificios. Entonces, era bastante fácil percibir que hay edificios en el mundo, icónicos por lo menos, cuya manera de flotar, cuya manera de gravitar, de manifestar su tectónica, de manifestar su condición gravitatoria en el suelo, tienen una vocación que yo diría que no es tan chilena, entre comillas. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, los proyectos de Niemeyer, se encuentra con esta arquitectura que vuela o que se apoya mágicamente en muy pocos puntos. Y cuando vemos los ejemplos chilenos nos encontramos con una ingeniería que es producto de su condición un poco más telúrica, muchísimo más gruesa, muchísimo más robusta de alguna manera. Pero una ingeniería maravillosa al final. En esa condición un poco más tosca se expresa una voluntad bastante específica del edificio. Y aquí me detengo un poco, no tiene que ver con esa especificidad un poco más regional, digamos, que tiende muchas veces a confundirse con una directriz más folclórica, sino que con una directriz bastante racional, que digamos que es como sostener el edificio en el suelo. Y ahí, por ejemplo, surgen no solamente estos ejemplos, sino que los proyectos, por ejemplo, que han expresado esa voluntad, el edificio Manantiales de Luis Izquierdo, el edificio de la Municipalidad de Las Condes de Cristiano Undurraga, o edificios de mediados del siglo XX, como por ejemplo algunos de Mario Recordón con Alberto Sartori, qué sé yo. Hay varios ejemplos que son bastante elocuentes en ese sentido. Entonces aquí, luego de hacer esta pequeña introducción, me gustaría mostrarles un primer proyecto que de alguna forma viene como a manifestar esta voluntad en una ya expresión de proyecto, que es el Ministerio de Obras de Valparaíso, en donde de alguna forma estos anhelos se cruzan, se hilvana un interés por nuevamente esta idea como de esta ingeniería un poco más pura, el peso del edificio y la voluntad también de manifestar en la estructura, la plástica, que sea finalmente la estructura, la manera en cómo se sostienen los proyectos, lo que haga y lo que le dé la expresión al mismo proyecto, que no sean otras decisiones, digamos. Tratar de alguna forma, que es una pregunta que me viene dando vueltas hace muchísimos años, tratar de no dejar esas variables formales per se, digamos, como decisiones del arquitecto, sino que tratar de atrincarlas a la menor expresión para que la justificación lógica sea lo que prevalezca. Este proyecto nos dio una oportunidad tremenda, porque aquí no fui muy adelante. Nos dio una oportunidad tremenda porque el proyecto es un proyecto en Valparaíso y se hace un concurso público para construir las oficinas del Ministerio de Obras Públicas en el plano de Valparaíso.
Y dado esta cercanía que tenía Patricio Correa, un porteño, el concurso acá lo habíamos ganado con una propuesta en el Molo Prat, y nuestro interés con estas cosas era obvio que, digamos, que nos surgió un interés inmediato por presentarnos en este concurso. Pero había una cosa muy interesante, y esta fue una observación del Pato, de hecho, y me interesa citarlo por lo mismo. Cuando nos dimos cuenta de que el terreno era un terreno en el plano de Valparaíso, no en la pendiente, digamos, no donde están los ascensores, sino que precisamente en el territorio un poquito más neutro, nos encontramos con muchas construcciones de gran valor. Y esas construcciones eran industrias o bodegas, que eran bodegas que proliferan en el plano y en esa área donde están los edificios del MOP, donde está el terreno del MOP, perdón. Son edificios extremadamente funcionales y criteriosos que hablan un poco de esa ingeniería pura de la cual les comento. Aquí está, por ejemplo, la Corporación Corporal Tres Montes, Juque, hay una compañía de electricidad, hay 6 o 7 edificios notables, el mismo mercado, pero que finalmente son expresión de una claridad morfológica extremadamente clara y precisa por lo demás. Estos edificios son industrias, como lo vuelvo a reiterar, por lo tanto su finalidad no es ser un palacio, es únicamente albergar cosas, albergar algo, por lo tanto de tener una escala propicia para albergar esos elementos, una escala relacionada a los formatos de los barcos, por lo tanto estas cosas tenían 5 o 6 pisos, pero al no ser palacios, digamos, eran extremadamente honestos. Y ahí nos fijamos un poco como para empezar a trabajar. Entonces el terreno era un terreno en esquina, una manzana muy compacta, y sabíamos que teníamos que ocupar 6 pisos, un programa extremadamente detallado, programa de oficina, por lo tanto eso también nos da una cierta criterio de compartimentación de la funcional del programa, y de manera bastante intuitiva, les diría yo, fuimos llegando a una manifestación formal muy similar a las de las industrias, pero a la vez también compartimentada por esta necesidad del programa, de albergar estas oficinas. Por lo tanto, de una manera un poco natural empezó a surgir esta idea de hacer una cuadrícula, en donde la cuadrícula no solamente compartimentara los espacios, sino que también albergara el programa de una manera eficiente, a la vez permitiera ser flexible, porque esta grilla también permitiría ordenar estructuralmente el edificio de manera tal de tener ojalá espacio lo más libre posible. Entonces llegamos finalmente a un cuerpo que es un sistema de pilares y vigas que se encuentra efectivamente en la esquina. Aquí está, no sé si conocen el edificio Juan Sabaj, el primer duoc que hizo Juan Sabaj. Esta es la avenida Brasil, la avenida donde está un poco el eje universitario del plano Valparaíso. Y en ese contexto proliferan un poco estos edificios, los cuales les comenté un poco al comienzo. Esa fue esto es toda la entrega del concurso, que también me parece mucho mejor traerle la entrega del concurso, porque este proyecto lo desarrollamos y lo entregamos completo, pero sin embargo, esta es la entrega del concurso. Y el proyecto, si se fijan, tiene 4 grandes ejes finalmente, que están diferenciados con la idea de poder albergar y compartimentar el programa de oficinas de la manera más eficiente posible. 2 naves laterales que pudieran albergar este programa y un pequeño atrio que no es tan grande porque finalmente es la única porción de vacío que le podíamos sustraer dada la cantidad de programa que tenía el edificio, que finalmente va a contener las circulaciones de los funcionarios, las circulaciones de la gente, a través de pequeños espacios en altura. Hay una galería, que es una galería cubierta y protegida, que va en la orilla, en el borde con la calle, que en el segundo, ese es el Zócalo. En el Zócalo tuvimos también que meter programa, un pequeño auditorio, la rampa para los autos, y principalmente espacios para los funcionarios que tenían mayor rotación, que eran los choferes, auxiliares, etcétera. Y esos pequeños lugares eran ocupados con muchísima rotación, o sea, gente que entraba y salía, por eso era bueno tenerlo como no vinculado con el resto del programa. En los pisos superiores, si se fijan, hay el único espacio que nos permitimos darle una cierta escala distinta fue en la galería de la orilla, en la galería del borde, y al interior hay un hall que es por donde finalmente se mueve la gente. Allí en este segundo nivel está el primer departamento, digamos que es el departamento más visitado por funcionarios y por público. Y luego ya la planta empieza a ser así, hay tres pisos completos de funcionamiento, que la planta, si se fijan, es está súper ocupada al final.
hay poco espacio, digamos, para meter mano, y eso era producto también de que está bastante reventado el predio. Sin embargo, en ese vacío tratamos de hacer todo lo posible por incorporar luz, ventilación, incorporar algunos elementos de vegetación y jardín para también darle un poquito de calidad al interior de estos recintos. Y de nuevo el programa se empieza a ser bastante eficiente en la medida que la cuadrícula empieza a albergar estos elementos. Los pisos superiores únicamente iban alterando la relación de las escaleras con los jardines y los halls en altura, y eso permitía también darle una riqueza también a la sección del edificio. Y en el último nivel había un casino, la fiscalía, y nos dejó el mismo programa lo pedía, de hecho, que para el casino tuviera también una pequeña terraza que en este minuto, actualmente de hecho, permite ver el mar producto de la altura de los edificios circundantes. Si vemos, por ejemplo, esta ya es la sección del proyecto, y la retícula se ve extremadamente gráfica, digamos, en su sección, en su corte. Se ve efectivamente los nervios de la estructura, la manera de compartimentar el programa, la manera en cómo este vacío empieza a relacionar un piso con otro, y también a poder incrementar la luz al interior de los recintos, los pocos espacios públicos, pero que finalmente eran necesarios y le daban el carácter al proyecto, estaban también en esa galería o en esa terraza superior. El corte transversal, si se fijan, también de alguna manera propone dotar un poco más de vía pública al proyecto en esa pequeña costura entre las dos naves laterales. Por ejemplo, si vuelvo un poco a la planta, si se fijan, la planta tiene estos 4 ejes estructurales que están a 7,75 metros cada uno, y con la idea efectivamente de llenar o de poblar, digamos, de estructura esos puntos para dejar libre la planta en el resto de las exigencias estructurales. El corte longitudinal, vuelvo a reiterarlo, era precisamente el punto en donde nos permitió una cierta holgura el proyecto. Cuando empezamos a materializar esta idea, que partió como plano, partió como dibujos en plano primero, y por eso es el orden con el cual lo traigo, nos evocó esta idea de la grilla como una cosa bastante lógica, bastante racional, y a su vez con esa impronta que los edificios de estas industrias que les comenté al comienzo tenían, esa extremada racionalidad, eficiencia para contener espacio libre y disponible al interior, y que a la vez también tenía en esa necesidad estructural, morfológica y por lo tanto arquitectónica, la vocación expresiva del proyecto. O sea, no tiene otras cosas más que eso es lo que voy. Es únicamente esa necesidad lo que le permite mostrar su belleza. Y si se fijan, cuando uno traspasa, digamos, de esta grilla estructural de pilares y vigas al edificio únicamente le brota una especie como de vestuario, un ropaje extremadamente moderno, por llamarlo de alguna manera. No sé si recuerdan que efectivamente en la modernidad surge esta idea de vincular de una manera mucho más activa el interior con el exterior. La idea de poder ocupar el cristal para hacer eso. Y muchos de los edificios, de hecho, se nutren de esa relación únicamente como una pequeña dermis. Nos pareció sensato hacerlo en este proyecto, porque si queríamos mostrar esta grilla como el gran concepto del edificio, como el discurso del proyecto, la manera en que se vistió lo tratamos de hacer de la manera más que tocara de la menor manera posible, digamos, esta idea preliminar. Sin embargo, de nuevo en esta secuencia, aquello que se ve bastante sencillo, lógico y racional en el exterior es una caja que tiene, a pesar de su compacidad programática, tiene cuerpos o elementos que transforman este edificio en un edificio público. Y esos elementos son los atrios, son las dobles alturas, los patios en altura, los halls en altura, las escaleras, aquellos elementos principalmente por donde la gente se mueve. Y eso nos permitía quizás señalar que la vida del proyecto de una manera distinta. O sea, si queremos hablar efectivamente de la estructura y su peso, estos mismos cuerpos, por ejemplo, podían notar que había otras cosas también suspendidas dentro de esta grilla como pequeños cuerpos secundarios, ¿no? ¿El atrio es abierto? ¿Es ventilado? Tiene una... ahí tiene como una tapa efectivamente arriba, pero en el proyecto que entregamos finalmente son como unas escotillas que se abren, se ventilan o se cierran, digamos, dependiendo de la exigencia climática.
Finalmente el proyecto, que estas son imágenes del concurso, son extremadamente sencillas las imágenes, no tienen digamos un desarrollo técnico y tampoco de imagen más allá que mostrar efectivamente esta idea, este esqueleto, con este ropaje bastante inocente, por llamarlo de alguna forma. De nuevo la idea del corte como una consecuencia o una herencia de la vida pública del interior del proyecto que nos interesaba mostrar e ilustrar con cómo la gente se iba a mover al interior, que finalmente nos parece que la oportunidad de manifestar la vocación pública en los proyectos está precisamente en donde la gente se junta o en donde la gente se mueve. En ese sentido, por ejemplo, proyectos como, y nos basamos en algunos edificios de manera bastante conceptual, modernos, que de alguna manera plantean esta idea donde el recorrido está prácticamente dibujado en los edificios. Son verdaderos plataformas, puentes, circulaciones que están estampadas, digamos, en las plantas y que ilustran de una manera extremadamente precisa por dónde uno tiene que deambular, recorrer, circundar, subir, bajar el edificio. Por eso de alguna manera nos pareció sensato hacerlo con el único elemento que quizás infecta este proyecto, lo infecta, creemos, de manera positiva, que son las escaleras, por ejemplo, como el elemento que podía señalar esa condición. Esa imagen de la esquina, si se fijan ahí atrás está el proyecto Juan, era de alguna manera lo que nosotros queríamos proponer, esta idea de poder proponer un edificio con cierto tiempo en su estructura, en su condición material, de hacer un edificio de hormigón armado y que el vestuario finalmente fuera un elemento extremadamente frágil, sencillo, traslúcido, que mostrara la vida al exterior de la ciudad, que se articulara la ciudad a partir de elementos extremadamente simples como esa doble altura en la esquina, como la terraza o como este atrio. O sea, son tres piezas que son las que finalmente vinculan el proyecto con esa necesidad. Como les vuelvo a reiterar, el tema del peso y esta ingeniería pura de la cual les hablé al comienzo, surge también, de alguna forma se puede aplicar desde otras plataformas de trabajo. Y nos empezamos a preguntar, si bien en este primer edificio había una idea extremadamente racional y pulcra de cómo trasladar este conocimiento al proyecto de arquitectura y finalmente hacer de ese trasvasije intelectual y de diseño la manera en cual el edificio iba a expresar su belleza, nos pareció interesante probar en algunos otros formatos esta idea. Y por ejemplo surge una conversación de pasillo con la actual decana de la Universidad de Chile, la necesidad de hacer una pequeña exposición para los alumnos de diseño, que era una exposición itinerante. Y me pide bastante informalmente, y eso es otra cosa también que me gustaría contarles, porque de una cosa bastante informal la tomé bastante en serio, digamos. Me dijo que necesitaba un lugar itinerante para poder exponer los trabajos de los alumnos de diseño, que eran alrededor de 30 y tantos proyectos que salían cada año y no tenían dónde exponerlo, y me dijo, podría ser interesante que se expongan en un lugar, ¿por qué no le hay una vuelta? Y surge esta idea de, por ejemplo, si bien el otro edificio era un edificio extremadamente tectónico y extremadamente contundente en la manera en cómo llegar al suelo, nos planteamos la idea de cómo hacer un edificio que no tuviera peso. Si bien por un lado teníamos un edificio con peso, ¿cómo hacer un edificio sin peso? Y dada la fragilidad de la invitación, nos surge la idea de trabajar con el peso para poder hacer esto. Entonces, lo llamamos los campos de helio. Y el edificio sin peso, finalmente, es únicamente una ecuación en donde los pesos del edificio y los pesos de los proyectos de los alumnos de diseño se contraponen en un equilibrio natural. Esa es la imagen que de alguna manera ilustra el principio del trabajo. O sea, si vamos a trabajar con el peso, ¿de qué manera podía un proyecto de arquitectura no tener peso o no manifestarlo o tratar de llevarlo al límite para poder hacer ese recurso una nueva expresión? Entonces, nos propusimos una manera distinta quizás de volar o una manera distinta de suspender. Si en Brasil uno puede volar, por ejemplo, esta es la famosa viga de Méndez da Rocha del Museo de la Escultura,
y en Brasil se puede volar de alguna manera, como lo hace Niemeyer o como lo hacen los argentinos en muchos proyectos, o como lo hace finalmente la arquitectura que no tiene la exigencia tectónica de nuestro suelo. ¿Cómo podíamos volar nosotros sin hacer una sobreactuación estructural para poder recurrir a ese principio? Entonces se nos ocurre la idea de los globos, porque finalmente el globo o el elemento con helio podía suspender un cierto peso, bastante específico, bastante matemático, por llamarlo de alguna manera, y a la vez también tener una tremenda expresión. Y esta idea finalmente se transformó en un proyecto bastante que la escuela le tomó bastante cariño cuando lo presentamos. Presentamos tal cual esto que les traigo ahora. Presentamos una grilla donde había globos de 3 metros que los hacía una fábrica de ficticios, que son las mismas pelotas que arman que arman estos, no sé, pues estos elementos suspendidos que tienen las marcas en las ferias de los automóviles o en las ferias de los camioneros, etcétera. Es lo mismo. Y eran bastante baratas, a pesar de nuestra sorpresa, costaban bastante poco dinero. Al hacerlas en serie costaba mucho menos. Podían ser blancas y monomateriales, así que para nosotros era súper atractivo. Y el tema del helio se solucionaba de una manera bastante sencilla, porque una vez que los llenaba, únicamente necesitaba tener únicamente un cordón e inyectarles una pequeña cantidad 1 o 2 veces al día, cosa que se podía solucionar con una empresa que lo hacía también a bajo costo, y también ella muy interesada en hacerlo, porque también le llamó la atención esta idea de innovar. Y aquí también me quiero detener un poco. La innovación siempre es bien recibida por la empresa privada. Si trabajan con buenos empresarios o con empresa privada, obviamente muchos le van a pegar una puerta en la cabeza y les van a decir que se vayan, pero hay algunos, los buenos creo yo, los van a invitar a que trabajen con ellos. Por ejemplo, esta fábrica ficticia era un caballero en Recoleta que hacía estos globos. Tenía un galpón que era más chico que esta sala y tenía toda la voluntad de crecer. Y por ejemplo, este proyecto le pareció interesante, bajó los precios, solucionó el tema del helio, solucionó cómo tomarlos entre sí, todo está con nosotros, digamos. Entonces, la empresa privada, de alguna forma, cuando tiene buenas ideas, cuando uno le coloca materia gris encima de la mesa, ellos también están dispuestos a hacer muchas cosas. Y eso ocurre, por ejemplo, en la universidad, cuando la universidad puede generar alianzas, o ustedes cuando tienen buenas ideas, y pueden llegar a desarrollarlas en conjunto con la industria. Esa es la imagen, digamos. O sea, finalmente, ¿qué es lo que proponía? Proponía una cuestión extremadamente sencilla, que el globo tenía ya a esta altura me parece que era una cantidad de gramos, no me recuerdo exactamente el número, pero tenía una cantidad de un gramaje. El globo podía sostener o suspender una cantidad de gramos, y lo que le pedíamos a los diseñadores para exponer sus proyectos no era un formato volumétrico, no era un formato de una maqueta, sino que era un formato en kilos. Les dábamos una cantidad de gramos y ellos podían hacer lo que querían con su propuesta, pero tenían que respetar la cantidad de quilaje exigida. Y de esa manera el edificio flotaba, se suspendía y en teoría funcionaba. Hicimos estas dos imágenes, a la universidad le encantó el proyecto, pero finalmente ya teníamos el lugar, habíamos conseguido nosotros mismos Antumapu para hacerla. Antumapu se lo encontró bastante raro, loco, dijo, ¿cómo estos arquitectos traen estas cuestiones para acá? Antumapu es el campus agrícola, digamos, del ala de la Universidad de Chile. Sin embargo, igualmente generó bastante entusiasmo. Y no lo hicimos lamentablemente ya por un tema del tiempo, de que había un cierto problema, digamos, de la universidad, porque quizás salía un pelo más caro de lo que ellos tenían, nos habíamos conseguido descuentos. Al final yo creo que fue una cuestión de voluntad. Y esta cosa como de pasillo, que igualmente, como si se fijan, fue un único recado, así como de una conversación entre una decana y un profesor joven, casi así por milímetros, no llegó a ser un proyecto real. Quizás en otras condiciones pudo haber sido un proyecto real. Y eso voy un poco con el anhelo. O sea, nosotros nos movimos gestionando esto para que se pudiera hacer. Y estuvimos muy cerca. Muy cerca. O sea, quizás si otras hubieran sido las condiciones, probablemente lo hubiéramos podido construir. Este otro proyecto, que me parece un trabajo bien interesante también, es una invitación que se llama las 8 quebradas
que es un ala un poco más inmobiliaria de las casas de 8 al cubo. No sé si han escuchado hablar de los 8 al cubo, que son nuestros arquitectos japoneses, que están haciendo 8 proyectos en Los Vilos. Y aparte de haber 8 arquitectos japoneses, hay 8 arquitectos chilenos. Bueno, ese está como en el frontis, digamos, de los terrenos que dan al mar. Y en el loteo que está atrás hay un desarrollo inmobiliario que está llevando el mismo grupo, que es el grupo de los 8 al cubo, que se llama 8 Quebradas. Y en los 8 Quebradas hicieron una invitación a varios arquitectos. Está ahí bueno, está el Albert Tidy, por ejemplo, está el Lion Bills, está el Benjamino Portot con el Estudio 57, está Cristian Izquierdo, que es el hijo de Lucho Izquierdo. Hay arquitectos entre los 30 y los 40 años que de alguna manera están dando algo que decir o están tratando de meter algo de bulla en Chile. Y me invitaron por medio también del poco trabajo que tengo, pero de alguna forma tenía alguna carrera y la invitación fue súper interesante, porque el proyecto consistía de hacer una casa que tuviera entre 150 y 300 metros cuadrados, que tuviera la participación de madera y que por supuesto tuviera una variable arquitectónica propia, impresa en el postulado. Nosotros obviamente no nos desligamos de nuestras convicciones. Seguimos trabajando con el peso y dijimos, así como les mencioné en los dos ejemplos anteriores, en este tema dijimos cómo de alguna forma, quizás lo que encontramos más bonito en el lugar, que este lugar es Los Vilos, donde hay vistas bastante maravillosas, cómo poder ganar vista llevando quizás las áreas más públicas de la casa a esa idea como más suspendida. Y nos surgió esta idea de suspender el volumen en un segundo piso y empezamos a mirar referentes y nos encontramos con cosas bien maravillosas como estos elementos que son piezas que están extremadamente sobreestructuradas para poder sostenerse en pie. Esto en Chile, efectivamente, en el sur. Es un embalse, una cuestión así, no un embalse, un estanque. Pero por otro lado, ese peso que había antes se podía contraponer para ser más pesado, y aquí viene otro de los descubrimientos que nos hemos ido dando cuenta a medida que hemos ido desarrollando proyectos, cómo hacer de una cosa pesada más pesada y cómo hacer de algo frágil más frágil, precisamente colocando los dos enfrentados. Entonces, por un lado estaba el peso y por otro lado teníamos lo frágil. Y dijimos, juntémoslo. De esa manera quizás el proyecto puede expresar esta condición más crítica, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo hacer de que un peso esté en un estado crítico? Es precisamente sosteniéndolo con algo frágil. Y de ahí parte un poco la investigación o esta reflexión, ¿no? Y asumimos también esta relación con esta ingeniería de nuevo más sencilla y más pura, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, esos estanques que tienen estas patas que son extremadamente racionales, todas iguales, todas con una cierta sección, todos llegando al piso con una cierta impronta, etc. Cuando nos surge esta idea, nos encontramos con una posibilidad. Al invertir el peso, inmediatamente lo que había abajo iba a quedar como una estructura bastante esquelética, y nos imaginamos inmediatamente que ahí podía estar la vía pública de la casa. Y por otro lado, el peso, que podía ser efectivamente la vía más privada. Y para eso hay muchos ejemplos. O sea, dijimos, quizás no estamos inventando nada nuevo. O sea, finalmente la Bill Sawab plantea efectivamente una cosa quizás a partir de un principio distinto, pero es un poco lo mismo. Y por ejemplo, lo que hacen en Burdeos Cecil Balmón de Arup y OMA, al suspender este proyecto, es finalmente disectar de alguna manera la vía pública en el primer nivel y la vía privada comprimida y hermética en un segundo nivel. Entonces empezamos a pensar, si teníamos el peso por un lado, ¿cuándo el peso es peso? Efectivamente cuando se levanta y gravita. Entonces lo primero que hicimos fue levantarlo. Y luego empezamos a pensar ya de manera de vincular estos principios que son fundamentos transversales al trabajo, digamos, con el cual venimos desarrollando nuestros proyectos, también con situaciones puntuales del lugar. Articular en torno a un patio, vincular esta cosa de manera transversal, incorporando al paisaje, y por qué no decirlo,
oponiendo de alguna manera estas dos vivencias, ¿no? La vivencia superior con la inferior. Entonces, por un lado teníamos esta idea del paisaje que la casa se podía atravesar, la idea del patio en donde la casa se podía hacer una cosa mucho más introspectiva o hacia el interior. La casa a la vez en esta estructura, en esta estructura frágil, poder recorrerla como un ambulatorio y a la vez también en estos elementos más cerrados y mucho más compartimentados albergar la vida doméstica. Entonces, una de las cosas que también salía como en el encargo era la posibilidad de ser flexibles de la casa, de poder de repente transformarse en el tiempo, poder incorporar otro tipo de programas en el tiempo, y para eso, si teníamos este chasis como un elemento más duro, vale decir, el segundo piso como un elemento más hermético, más pétreo, más pesado, y el primer nivel como un esqueleto mucho más ligero, nos dimos cuenta que el patio tenía una flexibilidad tremenda para poder incorporarlo o sacarlo de la vivienda como programa. Entonces, eso nos empezó a dar sentido. A la vez, no teníamos un lugar. El proyecto no tenía un suelo conocido, podía estar en muchos suelos, y el suelo era bastante irregular. Por lo tanto, esta idea como el esqueleto abajo permitía también emplazar en distintas pendientes el proyecto, y generando el primer nivel como una especie de pieza de ajuste, digamos, con la topografía existente. También nos pedían la posibilidad de crecer como casa. Y aquí nosotros propusimos que la casa se puede transformar en una especie de villa o villorrio, únicamente enlazando las casas por las esquinas. Después de que le mostramos esto al cliente, esta fue la parte que no le gustó, y a nosotros tampoco nos gustó. Encontramos que era como lo más forzado. En ese sentido, bueno, es que también Eduardo Coboy es un muy buen cliente, se dio cuenta al tiro cuál era la fortaleza de nuestro proyecto y cuál era la debilidad. Viendo esto, ¿qué es lo que nos propone? Dice, ¿saben qué? La casa de ustedes no tiene que ser una casa replicable, la casa de ustedes es una pieza únicamente. Entonces, chuta, tenía sentido. Entonces el cliente muchas veces uno lo tiene que dejar hablar también, lo tiene que saber escuchar. Y continuamos, por ejemplo, la casa del Benjamín Oportot de Estudio 57 era todo lo contrario, era muy versátil y permitía crecer. Lo mismo que los Bills Lion, pero la de nosotros no. Y las ventajas que teníamos nosotros quizás no la tenían los otros, y así sucesivamente, ¿no? Entonces el programa finalmente, en el primer piso albergamos esta vía espontánea, en el segundo piso, en los extremos, íbamos a dejar las posibilidades de enlace o ampliación para el proyecto. Teníamos también las terrazas de cada uno de los dormitorios o áreas privadas del proyecto, y en estos volúmenes ya de la esquina superior derecha teníamos el programa propiamente tal de la casa. A la vez, el proyecto también podía generar sombra, ventilación. El proyecto era muy fácil de iluminar naturalmente, era muy fácil cerrarlo en los espacios privados donde era necesario cobijar calor en algunas épocas del año. Y a la vez era muy sencillo también de inyectar estrategias activas, digamos, para hacer el edificio un poquito más sustentable. Esta es la idea de la casa, al final. Nosotros generamos una planta cuadrada porque nos dimos cuenta, esto también lo hemos ido descubriendo en la medida que hemos ido diseñando. La morfología de la planta es fundamental a la hora de plantear un edificio centrado de alguna manera en el planteamiento estructural. Las plantas que son simétricas son muchísimo más eficientes, producto que responden de una manera bastante equivalente a los distintos esfuerzos del sismo. Por donde venga el sismo, la casa se va a comportar más o menos de la misma forma. Y lo que sin embargo propusimos fue que la sección de esta pieza se atomizara lo más posible. O sea, si nosotros, por ejemplo, tomamos como ejemplo la Torre Entel tiene un único tronco, una única pieza, que de alguna forma sostiene verticalmente este elemento vertical. Y lo que nosotros hicimos fue efectivamente atomizar lo más posible esa estructura, atomizar lo más posible la sección, que del punto de vista del cálculo es necesario tener una cantidad de sección para dar respuesta a las exigencias estáticas y dinámicas del proyecto, y también, por supuesto, la morfología. Entonces nos armamos este bosque que finalmente se transformaba en este deambulatorio abierto, y el interior era un jardín, en este caso alojando arriba la casa en el perímetro, en el borde de la casa, como estos pequeños cuartos más domésticos, mucho más estructurados, con medidas mucho más conocidas, más conmensuradas en relación a los actos propios de la vida doméstica. Entonces, de alguna manera, abajo se da todo lo informal, todo lo abierto, los quinchos, las terrazas, las piscinas, la vida un poco más al aire libre, y en la vida doméstica era extremadamente opuesta. Y de nuevo el tema del contraste que les mencionaba, ¿no es cierto? Perdón, ahí me salté una.
Y el otro prototipo era qué pasaba si la vida doméstica estaba en este espacio, que era el jardín, pero que efectivamente era una mezcla, una especie de espacio más ambiguo entre el espacio doméstico y el paisaje. Y que ahora este lugar más o menos atrapado entre una cierta ambigüedad. Y esa era la segunda opción de la casa que teníamos. Y arriba iba a dejar únicamente dormitorios o espacios de uso doméstico, por reiterarlo, pero con un mayor control. Ahí está, por ejemplo, la manera en que la casa podía crecer, que les vuelvo a reiterar que no nos dejó muy convencidos. Y esa era la casa. Aquí era la locura, porque finalmente lo que nosotros le propusimos a Eduardo Goy, que fue lo que más le gustó, es que la casa fuera de hormigón arriba y de madera abajo. O sea, invertir la lógica de la convencional con la cual se ha comportado la estructura. Por lo general siempre lo pesado va abajo para tener lo liviano arriba. Entonces, ¿de qué manera podíamos hacer esta casa de los pesos invertidos, por eso se llama así, para alguna forma de notar que la estructura fuera más exigida? Y nos encontramos con muchas sorpresas y con muchas cosas que descubrimos ya después con el cálculo de la casa. Fue la única casa que tuvimos que calcular, de hecho, de las 12 casas que están en la página de internet. Para demostrar su factibilidad tuvimos que modelarla y calcularla. Y nos encontramos con muchas sorpresas. En primer lugar, que la morfología era muy eficiente, la planta era muy eficiente, la cantidad de piezas eran las necesarias, porque nosotros de alguna manera habíamos incrementado la cantidad de piezas para que este bosque que estaba en la cota inferior fuera más bosque y no fuera tanto como una pieza apilotada como lo había hecho Le Corbusier. Entonces, al tener más sección, nos permitió efectivamente tener más resistencia. Y cuando lo modelamos nos encontramos que la casa funcionaba. Y funcionaba incluso mejor que otras casas que estaban en el catálogo. Esa es, por ejemplo, la vista que tiene la casa. Que la casa arriba es un bloque de hormigón pétreo, cerrado, oscuro, extremadamente y voluntariosamente ciego. Y abajo, efectivamente, que fuera como tuviera esta impronta como un edificio extremadamente ligero, en serie. De nuevo esta idea de los contrastes. Lo de arriba como una cosa muy, muy hecho a mano, muy hecho en obra, que podía derechamente incluso fabricarse en un lado, levantarse, y todo lo otro hecho en serie. Esa oposición también nos parecía muy interesante y de hecho está presente en muchos de los proyectos. La oposición entre estas cosas hechas en serie y lo hecho más en obra, que de alguna manera nutre ambas cosas. La oposición de los pesos, la oposición de los programas. Entonces finalmente en esta oposición está un poco el sentido del proyecto. Como la casa tenía muchos suelos, hicimos muchas vistas que mostraban esto. La casa también tenía unas persianas que mostraban cómo era una casa de fin de semana cuando la casa estaba abierta y cuando estaba cerrada. A su vez también esta idea del patio interior era muy importante y eso fue como de alguna manera lo que nos pidió más desarrollo, en algún minuto poder pensarlo como un espacio cubierto como se lo mostré en la planta o derechamente en algunos otros prototipos hacerlo como un espacio abierto y atrapar este pedazo de paisaje dentro de la vivienda. Esa es otra vista del proyecto. La idea del corte, que para nosotros era muy interesante. El corte, si se fija en esta sección, se repite de manera equivalente en todo el perímetro del proyecto. Esa es otra vista, el corte. Ya. Y ahora voy a pasar a un proyecto ya para ir terminando. Después voy a mostrarles lo que hice para el YAP. Que esta casa la estoy construyendo en este minuto, que es una casa en madera en Matanza. Es un proyecto que me tiene muy entusiasmado porque el cliente, ahí viene otro tema que es súper importante poder conversarlo con ustedes. El cliente, cuando uno le transmite estas cosas, tiene que ser un cliente bastante especial para que tenga una cierta convicción con lo cual uno, de alguna manera él sabe con lo cual uno va a diseñar. Y este cliente en particular era un compañero de colegio mío que es constructor relacionado al mundo inmobiliario en este minuto y que se está haciendo una casa en Matanza. Se compró un terreno en Matanza y el punto de equilibrio económico lo encontró solamente si la casa era en madera. Por lo tanto, para nosotros era una cuestión bastante alucinante. Y lo denominamos la Casa de los 6 Marcos porque el proyecto surge de la idea de cómo pensar esta casa en madera, cómo imaginarnos este proyecto. Y luego nos dimos cuenta de que quizás la manera más sensata de poder diseñar en madera, al menos lo que nosotros pensábamos, era pensar siempre este proyecto en corte. Nos parecía que para poder diseñar en madera, lo más sensato siempre era pensar en la sección, en hermanar
el cuerpo del arquitectónico con la sección, más que con la planta quizás. O sea, si uno piensa en un galpón de madera, si uno piensa en un barco, si uno piensa en un puente de madera, quizás los momentos más logrados de su expresión estructural y arquitectónica están precisamente en la sección. Entonces, imaginamos inmediatamente en que este imaginario podía ser muy nutritivo si es que llevábamos el proyecto hacia la sección y lo pensábamos desde la sección. Y así fue, o sea, creo yo que no hay cosa más linda que un barco de madera, ver cómo están hechas las cuadernas, o toda la complejidad constructiva que tiene si uno secciona un barco y pueda ver todos los componentes que finalmente dan cuenta de la complejidad estructural y constructiva que tiene. Misma situación en un galpón, que un galpón quizás es más elocuente porque es la misma pieza repetida N veces. Sin embargo, en esa repetición también está su propia belleza, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que también había muchos arquitectos que habían trabajado con proyectos desde la sección, y son el caso más elocuente quizás es Glenn Murcutt. Murcutt, casi todas sus casas son secciones extruidas, repetidas N veces, pero hay un nivel de detalle y entendimiento con la sección que es lo más interesante, creo yo. Y que es el caso de la derecha, es de Glenn Murcutt, y el de la izquierda es una casa de Kazuo Shinohara, que también gran parte de su belleza radica en la pureza y en la simpleza, pero a su vez también en el estudio que tiene de la misma sección. Entonces nosotros, de una manera bastante más sencilla, por supuesto, era un presupuesto mucho más limitado, pensamos en cómo hacer una casa que diera cuenta de esta idea de la sección, que dejara trabajar la madera de una manera noble, que su expresión estructural mostrara sus cualidades, su propia belleza, la manera en que está modulada, la manera en que está articulada una pieza con la otra. Entonces, en la sección nos parecía sensato, dado que la cantidad de viento que hay en Matanzas es muy importante, pensar en que la casa se pensara hacia un interior. Y así fue, este fue el primer esquema que hicimos con el propietario, pensar en la casa entre dos pabellones cerrados hacia su exterior, pero abiertos hacia el interior. Y cuyo principal desafío estuviera en cómo llevar el edificio al suelo, porque el terreno no era muy bueno, y aparte porque en ese lugar particularmente hay una flora preciosa en el suelo. Y va cambiando con los días y con la lluvia y con las estaciones del año, por lo tanto nos quisimos levantar más o menos 1,5 metros para dejar que esa flora efectivamente siempre estuviera viva y que la casa de alguna manera fuera también tomando los distintos matices de esa condición. Entonces la casa la pensamos como estos dos pabellones enfrentados, que es como una H al final, pero que tiene un único elemento que los hermana, y el elemento que las hermana es la cocina. Y esto es principalmente por el formato de vida que lleva el cliente, que para él el núcleo, digamos, la parte como gastronómica es una parte importante, digamos, en su quehacer y sobre todo en su tiempo libre. Por eso es que la cocina tiene una participación fundamental como el corazón de la vivienda, que articula, digamos, este patio protegido. Tiene un pequeño patio de entrada, que es el patio que finalmente recibe a las visitas, y que también podía ser un lugar en donde, si él practica algunos deportes en el mar, entonces era el lugar en donde podía guardar los trajes o aquellos implementos que requerían de un cierto resguardo, digamos, y un lugar finalmente para poder sacarlos y apoyarlos en algún lado. Y finalmente, si se fijan, es extremadamente sencilla la casa, tiene 4 lugares, que es el lugar público en un lado, dormitorios para los invitados y finalmente el dormitorio de él en la otra punta. Pero considero que finalmente lo más importante es, vuelvo a reiterarlo, el cómo se sostiene y cómo se hace. Y cómo hacer de que esa lectura sea la que finalmente diga cómo es la casa, cuál es su condición estética. Que no sea una decisión tan a priori como del arquitecto, sino que precisamente la decisión de cómo sostenerla sea la que finalmente hable por sí sola. Entonces ahí están los 6 marcos. Me adelanté un poco. Los 6 marcos. Después sobre esos 6 marcos va un cadeneteado y se arma una mesa. Sobre esa mesa finalmente se apoya tabique, extremadamente sencillo, y en los dos bordes va una viga puente, que es la que le da como toda la expresión a la casa. Esa es la casa. Lo que tiene en las orillas es, voy a mostrarle el corte mejor, acá. Aquí es una viga
en este punto y en este punto, que ayuda... ¿Tienes un puntero láser? ¿Sí? Sí. Ahí está. Esa viga y esa viga que finalmente ayudan a que el voladizo también no tenga una deformación importante y los elementos que finalmente fueron los... Aquí viene una cuestión también súper importante. Nosotros pensábamos que íbamos a necesitar colocar aquí un apoyo. De hecho, la casa antes tenía un apoyo aquí y un apoyo acá. Y cuando lo conversamos con el calculista, que misma situación de la anterior, esta casa, antes que hacer como muchos diseños, lo fuimos modelando de manera simultánea con el calculista, para poder, ojalá, ir dándonos cuenta de cuáles eran las piezas que trabajaban y aquellas que no. Y por lo tanto, aquellas que no trabajaban, simplemente las sacábamos. Esta componente, que es esta cuerda inclinada que está acá, es sumamente eficiente y nos permite, reforzando este elemento transversal, que es una viga que es una viga de 2x10, pero que es triple de madera. Esa viga finalmente le otorga toda la estabilidad a la casa, y la manera en que se comunica con el suelo es a través de estas diagonales, que son los elementos como más característicos de su arquitectura. Y este elemento también es una viga que va atravesada, digamos, en la casa, que es una viga puente bastante similar estéticamente a la que está acá, ¿no? Entonces, de alguna forma, estructuralmente el edificio no tenía ningún problema si el empuje venía en este sentido, porque la mesa de alguna manera era bastante eficiente. Y en el otro sentido, nosotros propusimos llevar las diagonalizaciones al borde, a la fachada. Entonces, que quedaran estas vigas como finalmente como la manera en que la casa se iba a mostrar, ¿no? Entonces, también colocamos de manera como más singular cuerpos, de nuevo como la idea del MOP, cuerpos que dieran de alguna manera, dijeran de manera elocuente que es un elemento con cierto peso que está apoyado en la casa y que está comprimiendo, digamos, estas patas, este esqueleto. Ahí, por ejemplo, esa es la estructura de los marcos, y eso es como queda. A ver, espérate un poquito. Esa es la estructura de los marcos, que es bastante sencilla, si se fijan. Abajo, fundaciones de concreto que van tomadas entre sí, armando un elemento bastante solidario. El espacio que se arma abajo de la casa es bastante increíble, porque en este minuto, por ejemplo, que ya tienen montada la mesa, efectivamente hay pastizales y es bastante bonito. Pero hacia arriba es sumamente corriente la decisión del proyecto, o sea, el patio al medio, y yo creo que lo singular sin duda también está un poco en dejar estas vigas que sostengan, digamos, el envión longitudinal del eventual sismo. Esta es la vista de la entrada. Entonces, si se fijan, lo que se ve es únicamente aquello que les comento desde el comienzo, de cómo la sección puede ser un elemento que diga cómo se hace la casa, cómo se sostiene la casa, de cómo hacer con pequeñas decisiones que el peso haga elocuente el esfuerzo del proyecto. Esta es otra vista de esa misma estructura. Y finalmente, cómo esperamos que quede. Perdón. Esa es otra vista, de nuevo con lo mismo. Aquí se alcanza a ver un poco la viga que va tomando los elementos abajo, y ese elemento que es la viga maestra. Las otras vigas que van en el sentido longitudinal, las cuerdas que toman estos tendones hacia el basamento, esos son elementos de 8x8, y finalmente la viga puente, que es súper liviana, que son piezas de 2x4 y arriba son de 2x6. Eso ya, actualmente en este minuto ya la casa tiene más que eso, pero es un terreno bien bonito, y esperamos que ya esté terminada en los próximos meses el proyecto. Bueno, y ahora para terminar, lo que les quiero mostrar es un proyecto que perdimos. De hecho, no es un proyecto que ganamos. Sé que vino la Llaneta acá, así que seguramente les tiene que haber contado lo que era el YAP. ¿Saben lo que es el YAP? Bueno, yo estuve en el último como finalista, que lo que me dejó muy contento al comienzo. Después, cuando perdí, me dejó bastante triste, pero pero bueno, son cosas que uno tiene que vivir nomás, po. Aprende mucho al final. El YAP es un gran proyecto que está haciendo la Llanet, que ha adquirido gran relevancia nacional y producto de su enlace mediático, con alianzas con el MoMA y con otras entidades importantes, y ya tiene una cierta relevancia mundial. Nosotros quedamos en esta versión Chile con la oficina del Guille Evia, que fue la que ganó. Estábamos nosotros, estaba Nicolás del Río, estaba Cristian Izquierdo y estaba la oficina de Felipe Vera.
súper buena, la competencia era súper pareja, la verdad, pero uno tenía que ganar y nosotros perdimos. Sin embargo, lo que les quiero contar es que el proyecto a nosotros nos dejó muchas enseñanzas y creo que es súper válido transmitírselas. De partida, el proyecto, no sé si la Janet les mostró, está en el Parque Araucano. El Parque Araucano, para los que no lo conocen, es un parque relativamente joven, aquí está al lado un mall que es el Parque Arauco. Esta es la avenida Kennedy. Está en un área, digamos, bastante acomodada de la ciudad. Es un parque que tiene muchísimas visitas, que se ha activado mucho por el desarrollo inmobiliario de sus áreas circundantes. Y lo que nos pareció más interesante era que este parque particularmente no tenía el desarrollo ni la vinculación directa ni indirecta con el agua. A diferencia, por ejemplo, del Parque O'Higgins, que tiene una laguna preciosa, a diferencia de la Quinta Normal, que sí lo tiene también atrás de una laguna, a diferencia de otros parques, digamos, en general, que sí lo tienen. Entonces, nosotros con ese tema partimos y dijimos, ok, si nosotros íbamos a trabajar con el peso, y el peso era nuestro tema, encontramos una cuestión bastante desafiante en trabajar con el peso del agua. O sea, el agua no tiene el mismo peso que una casa, que una viga, que un cuerpo arquitectónico. El agua hay que contenerla, el agua hay que conducirla, el agua hay que darle un cierto continente, digamos, para poder manejar su condición gravitatoria. Entonces, una vez que sabíamos que íbamos a trabajar con el peso del agua, dijimos de qué manera podemos catalogar las instancias en donde el cuerpo se relaciona con esta vivencia. Entonces empezamos a coleccionar las atmósferas más relevantes que el agua nos podía ofrecer. Ese fue otro punto que nosotros consideramos importante del YAP, o sea, hacer de la experiencia como el gran tema. O sea, no hacer un proyecto únicamente de arquitectura interesante, sino que realmente nutrir de mucha carga la experiencia de estar allí. Y era un poco la reflexión que yo he sacado del proyecto de la Loreto Lyon, que a mí me parece que ha sido como el mejor proyecto que se ha hecho del YAP, que es el de la plantación de maíz con estos volúmenes amarillos. Entonces dijimos, si en poder, por ejemplo, vincular el agua con el tema de la lluvia, con el sonido, con la humedad, con el sentir la lluvia, con el tema de la bruma, por ejemplo, con el sonido de la bruma, la humedad de la bruma, con la idea, por ejemplo, de poder tocar el agua, poder tener un acercamiento más táctil, o sea, tratar de vincular esta experiencia con todos los sentidos, ojalá. Con la idea, por ejemplo, del reflejo del agua. El reflejo era otro elemento sumamente importante. Y el sonido también del agua. O sea, el sonido cuando se trabaja, digamos, hay edificios enteros que están hechos únicamente para escuchar el sonido del agua, por ejemplo, en patios de las culturas árabes también eso por ejemplo, ocurre. Pero en general había una impronta de tratar de acercarse como a esta estética de trabajo con todas las sensaciones que el agua iba otorgando. Con esta idea de, por ejemplo, la luz, trabajar con la luz del agua, trabajar con el sonido del agua, trabajar con qué pasaba cuando el agua se mezclaba con una tinta o cuando se evaporaba o se fusionaba con otras cosas. Teniendo claro eso, que era como el primer punto de acercamiento, nos pensamos en el tema de la gravedad y cómo trabajar con el peso del agua. Entonces dijimos, podemos acumular el agua por un lado, podemos conducir el agua, no, para acá. Ahí sí. Podemos conducir el agua, y de nuevo el tema de la ingeniería, esta cosa como de acercarse a esta ingeniería más pura, que nos parece más sensata y que nos hacía mucho sentido. Pero también por el otro lado, la idea de poder contenerla, de poder albergarla en ciertos recipientes y de esa manera también hacer que su condición gravitatoria permitiera que el proyecto se activara con la participación del agua. Entonces pensamos inmediatamente en ocupar un estanque como el gran acumulador de agua, las vasijas que pensábamos como los contenedores pequeños que finalmente iban a construir cada una de estas atmósferas, y como tercer elemento la idea de poder conducirla a través de un acueducto. Y el acueducto de nuevo heredado de esta idea de poder gravitar el agua con pequeñas pendientes. Teniendo claro eso, nos propusimos de qué manera podíamos llevar esta experiencia a interactuar con estas tres decisiones gravitatorias del proyecto. Entonces
así como está el acumular, teníamos el tema importantísimo, digamos, de la estructura de cada una de estas piezas, y por otro lado la construcción de la atmósfera. Y aquí espero que les quede más claro. Nosotros propusimos vincular cada una de las atmósferas a 6 pabellones que cada uno de ellos tuviera una atmósfera singular, una manera de interactuar distinta con el agua. La construcción de esos pabellones iba a ser en relación a la manera de sostener estas vasijas, a sostener de qué manera esta idea de contención del agua podía ser un desafío, digamos, para la estructura de estas piezas, para hacer gravitar el agua de una manera elocuente, y por qué no decirlo también, de poder manifestar de manera sencilla, directa, un trabajo que podía ser repetido en serie para construir estas estructuras, y por otro lado también, vuelvo a lo anterior del contraste, un trabajo producido a mano. Entonces, por un lado, si se fijan, está esta idea de estructurar una pieza que dijera, digamos, de una manera elocuente, que iba a sostener un elemento en su interior, un cuerpo en su interior, que tenía una cierta condición gravitatoria por la cantidad de agua que iba a tener en su interior, esa misma pieza. Y por otro lado, el ropaje. Si se fijan de nuevo, el ropaje que hablamos en el MOP, esta condición de interior o de cuerpo suspendido que tiene la casa, y la misma estructura que tiene la casa de los 6 marcos. O sea, finalmente es bastante transversal. En todos los minutos estas cuestiones se están cruzando. O sea, dependiendo del estado del proyecto o la necesidad que uno va encontrando, siempre van apareciendo. Por lo tanto, nos parecía que la experiencia de cómo coleccionar estas 6 pabellones, por eso coloco esta imagen de Duchamp, y esto fue también lo que mostré en el JAP, de cómo podíamos coleccionar estas piezas y de alguna manera embalarlas y llevarlas finalmente al destinatario, que iba a ser el usuario que iba al parque. Entonces empezamos a imaginarnos, estos fueron los dibujos como más preliminares, de cómo a partir de estas vasijas, que después fueron mucho más chicas y están estudiadas geométricamente y ya de alguna manera con una respuesta constructiva más clara, pero finalmente esta imagen son bastante elocuentes en mostrar de cómo podía una persona entrar a un pabellón y, por ejemplo, vivir la bruma, vivir la condición translúcida del agua, vivir la lluvia del agua, vivir el reflejo del agua, vivir el sonido del agua. Por ejemplo, en uno de los pabellones decidimos abrir, con aberturas también bastante estudiadas, chorros de agua, que abríamos tres bocas, digamos, de un cuerpo, para que los chorros también fueran dando distintos como estados sonoros, digamos, del agua en el mismo cuerpo. Teniendo claro como todo esto, que se lo resumo para que un poco me lo entiendan, de que había una estructura que iba a tener un cuerpo en su interior con un cierto vestuario, que iba a generar una cierta atmósfera, teníamos que de alguna manera planificar cómo los íbamos a ordenar y cómo los íbamos a mostrar al destinatario final, que era el usuario del parque. Entonces, y esto aquí fue donde más nos demoramos, donde aquí destinamos más tiempo. Por un lado, la idea de colocar todas estas experiencias en un único gran volumen nos restringía un poco la condición de intimidad que requería cada uno para tener la vivencia y poder controlar esa vivencia. También lo probamos de alguna manera más fracturada y más desordenada, por llamarlo de alguna forma, pero también la geometría, las fugas, perspectivas, había un cierto descontrol que no nos parecía tan lúcido a la hora de cuidar esta experiencia, que finalmente era como el descubrimiento que más nos interesaba exponer y cuidar, por lo tanto. Entonces, finalmente llegamos a un orden mucho más ordenado, valga la redundancia, mucho más estructurado, más sencillo, menos exploratorio, si se quiere llamar, pero nosotros consideramos que era mucho más correcto como para el problema. Entonces, cuando teníamos que exponer la condición de este nuevo constructo, nos imaginamos esto como una especie de castillo, en el agua, donde estos pabellones armaban una especie como de fortificación, en donde se podía ver de una manera translúcida las cosas en el interior, y eso nos dejaba bastante conformes, que el pabellón finalmente no se viera de un vistazo, sino que uno tenía un cierto diálogo con las cosas que pasaban adentro, pero sin verlas del todo. Había esta condición un poco de translucidez que nos parecía sensata e interesante para poder ir y descubrir este nuevo lugar. Entonces, de alguna manera, esta idea del castillo en el agua llega hasta a estos cuerpos, que son estos 6 pabellones,
que son perímetros de pura estructura de madera de 2x4, y estas piezas nos ayudó a diseñarla Sebastián Rosas de GT2P, que son piezas que cada una tiene una complejidad distinta, que son piezas que algunas de ellas están hechas en fibra de vidrio y otras están hechas en madera. Las piezas de madera tienen un soporte estructural que es una especie como de enrejado, y finalmente las piezas de madera son las que lo terminan por construir como una vasija, digamos. La plaza está hecha de elementos. La plaza era una de las cosas lindas también que nosotros habíamos logrado. Eran puros rollizos cortados, en donde el agua también se podía meter entre cada uno de ellos. O sea, uno estaba parado en una superficie pisable, pero a la vez estaba parado arriba del agua. A su vez, estos estanques, el edificio tenía estanques, un primer estanque aquí, un primer estanque acá, únicamente con una membrana, y eso lo trabajamos con Sika. Sika nos ayudó a diseñar la manera, y de hecho, por ejemplo, hay un plano más adelante que les quiero mostrar cómo se tenía que llenar una para poder voltear y llenar la otra, y así de esa manera también que el circuito del agua estuviera siempre vivo. El agua ingresaba por el acueducto, dejaba el agua en cada una de estas vasijas, las vasijas depositaban el agua nuevamente en el estanque, y dependiendo de cada estanque, los estanques se iban llenando, se iban vaciando. O sea, la idea era que cuando uno llegara al pabellón, el pabellón siempre lo recibiera con una cara diferente, que estuviera vivo de alguna manera, ¿no? Estos fueron ya planimetrías que desarrollamos ya en conjunto con el Sebastián, donde ya está más estudiada la geometría de las piezas, y cada uno de lo que iba a ocurrir en cada uno de los pabellones. Esto lo voy a pasar quizás más rápido. Lo estudiamos todo en verdad. Este está el tema que trabajamos con respecto a los niveles, de cómo tenía que ser cada una de las piezas de madera que vienen en el suelo, y cómo se tenía que llenar y vaciar el mismo prototipo. Estas son ya entregas del proyecto que hicimos en el JAP, que es una entrega bien particular, porque es una entrega donde está la Janet, a nosotros nos tocó Smilan Reich, estaba el director de arquitectura del MoMA y el director del Museo de Arte, el Museo de Bellas Artes. Era un jurado súper complicado, y fue una experiencia el exponer frente a ellos, porque fue bien alucinante, la verdad. Cuando llegamos a estas cosas, la verdad que sentimos que habíamos llegado a un buen resultado. Yo creo que esta idea, por ejemplo, de tener este acueducto con estas especies como de embriones invertidos y suspendidos a partir de esta estructura, y que después se transformaban, digamos, en una imagen más convencional, era lo que nos dejaba como más satisfechos, ¿no? De cómo estas piezas, de alguna forma tan curiosas, se transformaban después en un edificio como neutro. Aquí les traje también unas cosas que nos parecían muy bonitas, que nosotros trabajamos de manera muy análoga a todo el proceso. Fue muchísimo trabajo, mucho trabajo. Hicimos como 6 o 7 maquetas, y estudiamos las exigencias estructurales en los mismos modelos. Todo esto fue hecho a mano, con gente que nos ayudó, alumnos. Construimos cada una de las piezas. Estas son maquetas de cuando estábamos antes de exponer, de hecho. Y estas piezas, por ejemplo, las maderas fueron piezas que hicimos lo hicimos a mano, todo a mano, y todo este sistema con los cables también está hecho todo a mano. Este proyecto, de nuevo, lo calculamos entero. Para poder testear y mostrar de que el proyecto funcionaba, lo calculamos entero. Eso también fue otro tema que nos daba seriedad al final, porque uno no sacaba nada en decir que esta gota de agua efectivamente podía pesar 1,5 toneladas. Se llenaba una parte, obviamente, de la pieza completa, pero finalmente la cáscara, ¿cuál era la gracia? Que finalmente, al estar distribuida en muchas piezas, finalmente esa pieza de pequeña sección, trabajando en un sistema muchísimo más numeroso, se hacía bastante eficiente y puede sostener hasta 2,5 toneladas cada una de ellas. Esta era la maqueta final, que de alguna manera ilustraba cómo era el trabajo del proyecto en sus distintos como componentes, y finalmente tenía como 2 lógicas. Este era el estanque que se podía llenar, este era el acueducto que iba dejando el agua en cada uno de estos elementos, y iba construyendo cada una de estas atmósferas, ¿no? El proyecto, la verdad, que nosotros nos dejó bien satisfechos en una parte, que era la parte como que les estoy explicando, de hecho,
Pero yo creo que lo que nos jugó en contra, y si son críticos creo que se pueden dar cuenta, que el proyecto de alguna manera tiene cierta complejidad, o sea, tiene muchas partes, muchos elementos de alguna forma. Y efectivamente, comparado con el proyecto del Guille, que es un proyecto de una cosa, por llamarlo de alguna manera, al colocarlos arriba de la mesa, nosotros perdíamos bastante criterio, nos volvíamos un poco más difíciles. Y bueno, al final yo creo que ganó un proyecto mucho más simple y que de alguna manera a través de esa simpleza podía manifestar, yo creo que no, de una manera no tan intensa quizás como proponíamos nosotros, pero sí de una manera bastante correcta y muy interesante, lo que va a ser finalmente lo que se va a inaugurar ahora en marzo, ¿no? Eso, muchísimas gracias por el tiempo. Tomás, ¿nos podría dar un par de Pero minutos claro. para alguna? Sí, lo que quieran, lo que necesitan. No se olviden que soy profe, así que pregunten lo que quieran. Cualquier cosa va a ser encantado, voy a poder responderla, así que no tengan dudas. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera con respecto al primer proyecto, sobre la guía que tú hablabas, y quiero que de alguna forma define cuáles son las medidas de la guía, si es el programa, si es el material que usa, qué es lo que te dice es de 7,75 y no de 6 o de 3. El terreno. Y la otra es que con respecto al proyecto del agua, si experimentaron, por ejemplo, en zonas lluviosas como esta, a mí se me ocurre de repente que llenar un tanque, ese tanque pesa y puede bajar y vaciarse y luego subir de nuevo. Si hay una mecánica dentro del agua que funcione como trabajo, ¿no? De fuerza. La primera pregunta está definida un poco por el sitio. Obviamente para llegar a la modulación hicimos varias pruebas. El 775 nos permitía tener abajo, bien al límite, en el subsuelo, áreas para estacionamiento. Eso por un lado. Por otro lado, en el sentido más corto del proyecto, nos permitía tener las 3 naves. Si nos íbamos a medidas más chicas, no podíamos ser equivalentes, teníamos que sacrificar alguna de las medidas. Por ejemplo, dejar la medida del medio con una dimensión distinta de las dos de las orillas, o viceversa. Entonces, dijimos, tratemos de ser lo más consecuentes posible y dejémoslo parejo. Parejo, ojalá en una medida que nos sirva tanto a la medida del terreno, tanto a la medida de los estacionamientos en el subsuelo, y por otro lado, cuando uno piensa en un 775, que es casi un 8x8, es súper eficiente para armar una planta oficina, porque por un lado te deja espacio para tener 4 o 3,5, para tener un módulo privado, un pasillo de 1,5 metros y una estación abierta, por ejemplo, o 2 estaciones cerradas con un pasillo central, o 2 pabellones abiertos con baterías de oficina, y eso era bastante flexible, eso es una buena medida de alguna forma. O sea, todas las anteriores, el programa, el terreno, tratar de cuidar esa dimensión equivalente entre las piezas, pero en ese sentido, el que era más crítico en el sentido más corto. En el otro, de alguna manera, teníamos más holgura. Pero como de repente ocurre, nos calzó justo. Cuando dimos la medida en el lado más corto y le hicimos para el otro lado, nos quedaban como 25 centímetros de diferencia. Y el contexto igual, ¿no? El tema de los edificios que tú decías que tiene una super importancia, en un sector plano. Sí, teníamos el volumen era, de alguna manera, normativamente era muy claro. No podíamos salirnos de eso y la cantidad de programa te obligaba a llenarlo más o menos completo. No había mucho margen, no había mucho holgura como para poder sustraer más de lo necesario o para poder hacer ciertas piruetas, digamos. Había que ser bien pragmático y eso de alguna manera también condicionó la decisión de irse por ese lado y no por otro. Y respecto al tema, a tu segunda pregunta, tiene harto sentido que me lo preguntes en una zona lluviosa, pues nosotros lo testeamos en una zona no tan lluviosa y con una cierta capacidad. El Sebastián Rosa es un arquitecto extremadamente bueno y él se ha dedicado en los últimos 4 o 5 años a la construcción de objetos curiosos, entre comillas. Él es un tremendo diseñador ahora, es más diseñador que arquitecto, te diría, y él, fundador de GT2P, una tremenda oficina de diseño,
Y cuando nosotros llegamos y se nos ocurrió esta idea de hacer quizás unos cuerpos no tan regulares, lo llamé. El Sebastián estaba realmente inquieto con esto y fue más, yo creo que se motivó más que nosotros mismos, porque me dijo, cuando tengáis, estas fueron las palabras propias de él, cuando tengáis un bicho tan raro como este, por favor llámame, porque estas cuestiones son las que me apasionan. Y la verdad él diseñó todo el mecanismo, diseñó la manera en que se tenía que construir su esqueleto, la manera en que se tenía que revestir con madera, la manera en que se tenía que colgar, porque era colgada con puras piezas de home center, era extremadamente sencilla, y la manera en cómo se tenía que llenar. Eventualmente estas piezas no eran muy abiertas, o sea, no eran como vasijas, sino que eran como capullos, por lo tanto las aberturas que tenían eran bastante específicas con respecto a la llegada al acueducto, ¿cachai? Entonces ahí permitía también tener un cierto control del agua que entraba, y había un sistema de rebalse en el punto, en una de las cotas de este embrión, para que el agua saliera en la medida que llegara a un cierto punto crítico, digamos, que teníamos muchísimo albur igual. Te vuelvo a reiterar, el peso que nosotros calculamos era más o menos de 1,5 toneladas, de la pieza con el agua y con la estructura, y todo el pabellón nos resistía más o menos 2,5 toneladas, o sea, había 1 tonelada más o menos de holgura. Así que eso. No sé si hay otra pregunta. Yo tengo una consulta. Es que ¿para dónde? Creo que ha sido súper elocuente el trabajo de ustedes con este suerte de marco teórico del peso, de la gravedad. ¿Para dónde crees tú que puede ir o cómo se podría entender esto dentro de la arquitectura latinoamericana o chilena? Porque yo tengo la impresión que tu obra calza mucho con un discurso súper renovado e interesante, y que yo creo que está haciendo que arquitectura como la chilena o de algunos otros agentes latinoamericanos como Solano Benítez, no tengo idea, están siendo suerte de punta de lanza a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, súper entretenido este discurso del peso o de la infraestructura como de obra civil más antigua, porque yo también coincido, creo que pareciera que tiene mucho más valor que la obra civil actual, que es como con otra idea de eficiencia, pareciera como de ahorrar plata. Entonces, la pregunta o comentario es ¿cómo tú ves esto dentro de un marco mayor de la arquitectura, o si lo has reflexionado, o cuál es tu visión un poco más macro de la parte teórica de la arquitectura? Porque yo creo que ha sido súper entretenido y elocuente la manifestación de esto, ¿no? Mira, pucha, quizás les podría haber mostrado un proyecto que estamos ahora, porque también uno cuando va desarrollando estas ideas se va dando cuenta que hay cosas muy versátiles y que pueden servir para que los proyectos efectivamente se puedan construir. Por ejemplo, nos invitaron hace muy poquito, no sé si ustedes conocen al Felipe Clarer, ¿no es cierto? Y al Felipe hizo una curatoría súper entretenida, que es para hacer una especie como de prototipo de vivienda social, que es su trabajo de magíster. Entonces, imagínense, la idea de la vivienda social es una cuestión alucinante, pero más aún si es con coordenada al sur. Y invitó a 10 arquitectos, o sea, son 10 gallos bien choros. Y finalmente sé que estuve mucho tiempo pensando y por ejemplo, me pareció que una de las maneras en donde yo podía aportar era desde el punto de vista de la prefabricación, por ejemplo. O sea, de cómo, y ahí me metí, por ejemplo, el tema de cómo Jean Prouvé lo había hecho, de cómo la prefabricación en Chile había sido interesante también, y cómo estas cosas como de la ingeniería podían servir, o de todas estas ideas como del peso y el montaje, que tenían mucho que ver, de cómo montar una casa, por ejemplo, con una grúa, y la casa se llama la casa de las 6 vigas, y son 6 vigas, 2 vigas largas con 4 vigas arriba, y un patio al medio. Finalmente son 2 pabellones con un patio al medio, pero todo armado a partir de puras vigas. Entonces, y las vigas son todas iguales, o sea, todas las vigas se pueden prefabricar, se pueden armar en una maestranza, se pueden trasladar en un camión y montar. Entonces,
me dejó bastante contento el pensar de que estas ideas, que si bien son bien teóricas, que son difíciles de digerir para que ciertos clientes de repente, hay momentos en que se pueden canalizar y se pueden conducir de una manera ciertamente eficiente y ser consecuentes también con lo que uno plantea. A mí me parece que, por ejemplo, esa puede ser una manera en que ese como campo más teórico se toque con una cuestión más práctica y real y pueda contribuir también a la disciplina. Por supuesto que hay otras en donde no va a ser tan así, en donde no va a tener que de alguna forma tener que ir venciendo los obstáculos de la resistencia. Cuando tú colocas el ejemplo de ser como media punta de lanza, por supuesto, o sea, yo creo que todos los arquitectos jóvenes tienen que tener muchísima perseverancia para que en esa condición de ser media punta de lanza muchas veces no logren lo que quieren y tener una cierta capacidad al fracaso, porque uno va a fracasar. O sea, de todos los proyectos que yo le he mostrado acá, imagínense que estoy construyendo uno. O sea, es muy poco, casi nada de hecho. O sea, y todos los otros, por una u otra razón, han ido quedando en el camino. Hay una obra, por ejemplo, que hice en Algarrobo, que quedó, en este momento es una ruina, que quedó a mitad de camino, y es una obra muy bonita, pero sin embargo lleva un año detenida. Y ahí, por ejemplo, hay que ser bastante resistente, tratar de morderse la lengua y tratar de perseverar para que esa obra se termine y contribuir con todo el conocimiento que uno tiene para facilitarle la vida al cliente a pesar de las otras cosas coyunturales. No me quiero desviar de la pregunta, pero me parece muy interesante que uno siempre tiene que tratar de ser consecuente con su mundo, con su conocimiento, con su perspectiva académica, con el bagaje que tiene, con la mochila que finalmente ha construido su mundo profesional, pero a la vez también tiene que generar y ser bastante estratégico para generar ciertos canales de conducción de ese mundo al mundo real. Y eso creo que no es fácil. Eso creo que es como el punto, si me preguntan cuál es lo más difícil que encuentro yo de ser arquitecto, yo creo que es ese trasvasije. Cómo poder trasladar estas ideas del mundo de la teoría o del mundo del proyecto al mundo real. Ahí yo creo que hay que tratar de facilitarle la vía a la construcción, al cliente, al presupuesto, tratar de ser lo más diestros posible. Porque finalmente yo creo que el campo teórico que uno trae en este estado tan preliminar no es tan relevante, digamos, para el cliente. Pero sí lo es, por ejemplo, si ese conocimiento se traduce en eficiencia para la obra, en ganancias económicas, en ventajas desde el punto de vista constructivo, en ganar más metros cuadrados con menos plata, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando uno lo trata como de trasvasijar a las variables como más prácticas, más elocuentes y que propiamente el cliente de alguna manera como más directa lo puede percibir. ¿No es cierto? Y como última reflexión respecto también a lo que ha dicho Drago, uno yo creo que tiene que ser siempre agudo en lo que piensa, o sea, independiente que esté bien o mal. Nadie dice que lo que yo digo esté bien. A lo mejor ustedes pueden discrepar, pueden pensar que no les parece, pero lo ideal es llegar a un punto en donde por lo menos uno sienta que está transmitiendo algo con cierta convicción, algo serio, algo que ha estudiado, algo que lleva años haciéndolo, y al menos poder transmitir ese conocimiento al resto, habla bien de tu vida como profesional. O sea, y eso es lo que yo quiero tratar de transmitirle a ustedes como arquitectos más chicos, de que traten de ser siempre serios. Se pueden equivocar, por supuesto, todo el tiempo se pueden equivocar, pero no con su metodología, no con su compromiso, no con su seriedad. Eso yo creo que es una cosa como bastante poco transable, ¿no? El resto es súper subjetivo, a lo mejor a alguien le gusta, a alguien no, pero la manera de hacer las cosas es súper objetiva. Tiene variables súper fáciles de medir. Y en la arquitectura más todavía, ¿no? Yo recuerdo, siendo estudiante, un pasaje que me quedó muy marcado. Leí una revista, la extinta revista CA, y un texto de los directores del Colegio de Arquitectos, no sé, hablaba sobre arquitectura chilena en ese tiempo, como tratando de mirar la década de los 90. Que una arquitectura yo creo que me da como muchas líneas, digamos, a esta confusión, muchas formalidades que de alguna manera tuvieron un auge y algunas por suerte decayeron rápidamente. Y recuerdo que él remataba su texto editorial diciendo el mejor momento de la arquitectura chilena
es la obra gruesa. ¿Ah? Manuel Moreno. ¿Ah? Manuel Moreno. Ahora sí, Manuel Moreno. Manuel Moreno fue, ahí sí. volvimos, entonces, Sí. ya, y lo encontré fantástico y de vez en cuando cada vez me vuelve esa reflexión, digamos, porque creo que bueno, la arquitectura chilena, la buena, ha aprendido a despojarse de esta cosa que no requiere y llegar a un punto como, bueno, tu obra creo que manifiesta una suerte como de que la obra gruesa deja de ser gruesa, busca ser también terminación, Claro. ¿no? Y así despojarse de toda la cosa doméstica o excesos irrelevantes, no más cercanos a la forma o discursos que no muy atingentes, ¿no? Y yo creo que hay un valor fantástico en la obra que tú le has presentado y que por eso yo te hice comentario como de la arquitectura chilena, porque creo que de alguna manera la arquitectura chilena ha estado empujando esa cosa de ir despojándose, probablemente porque no hay recursos tampoco, ¿no? ¿Ah? Me parece súper sensato el pensar de que el gran esfuerzo que se hace en los edificios en general es sostenerlos en pie, sobre todo en Chile. O sea, cosa de ver, por ejemplo, el desarrollo de una torre inmobiliaria y la cantidad de concreto que se distribuye en muros, pilares y vigas, y finalmente todo eso va cubierto con otras cosas, ¿no? Esa es como la principal reflexión, bastante obvia, pero como el 60% o el 50% de la inversión finalmente va a estar tapada con yeso y pintura, siendo que es la gran posibilidad de manifestar una situación bastante única, que es esta expresión más tectónica que tenemos los chilenos, que esta condición de un suelo movedizo, de un edificio más robusto, de un edificio que tiene que tener una cierta estabilidad, una cierta morfología para poder sostenerse en pie, ¿no es cierto? Y creo que hay muchos ejemplos buenos en ese sentido. Y de alguna forma lo que nosotros tratamos de colocar sobre la mesa no solamente es esa mirada, que es una mirada que creo que muchos lo han podido apreciar, sino que también es de cómo la idea de esta condición gravitatoria de los edificios se puede manifestar de una manera más explícita, de cómo decir que este edificio pesa de una forma únicamente, por ejemplo, a partir de contrastarla con otras cosas, o de utilizar ciertos elementos para hacerlo más dramático, más fuerte, más expresivo, ¿no? No únicamente ocupar como la estructura, digamos, porque finalmente dejar o despojar el edificio de todo su vestuario para dejar únicamente la estructura. Me refiero a que ojalá poder manifestar de una manera más evidente, más cruda, más simple, más explícita este combate que tiene el edificio en su condición gravitatoria con el suelo local. Por eso de repente hay distintos tipos de recursos para poder hacer eso, de colocar las piezas en equilibrio, en un cierto estadio más crítico, en suspender cosas de manera inversa, en ocupar el agua para poder manifestar este nivel de dramatismo del cual te comento. Y por ese lado no hemos ido, y creo que hay un cierto descubrimiento que nos tiene bien contentos en algunas cosas y todavía con muchas dudas en otras, muchas dudas, pero es un camino largo, encontramos, y en la medida que los vayamos descubriendo creo que vamos a ir teniendo mejores resultados. Eso, así es la vida del arquitecto, es de largo aliento. Pero de todas maneras es interesante como volver al tema del peso, o sea, si bien los últimos 5 años han aparecido obras que están muy vinculadas por la masa, ¿cierto? Y el peso desde la virtud propia del peso, o sea, de mucho peso, ¿no? Me llama la atención que la obra que ustedes reflejan, el peso, nace a partir de una u otra variable que lleva al contraste, porque en Valparaíso la retícula ortogonal de hormigón per se es pesado, ¿no? Claro. Y ustedes van al contraste con el velo de cristal. Del cristal, ¿no? Luego viene la casa y el hormigón aparece arriba y el contraste tiene que aparecer, porque es entonces a veces no sé si es como la noción del contraste, ¿no? Entonces no sé, más que una pregunta, es como esa reflexión del contraste empieza a aparecer y que no lo veo en la última. Me cuesta, yo no sé, es una opinión personal, pero
pero creo que ahí se anduvieron perdiendo en esta corriente que venía tan clara y que termina siendo algo confuso. Incluso tú mismo comentabas que incluso cara, yo de repente la miro y hay un presupuesto en YAP Sí. que no es exorbitante, entonces a veces pienso que también había un tema que podía haber confundido. Y ahí me faltó eso, el contraste. Sí, es cierto, es cierta la crítica, es súper buena crítica encuentro, es verdad. O sea, el peso sí lo negocian, pero es más interesante cuando lo negocian con el contraste que con otra cosa. Ahí la verdad que lo hicimos más con el tema del agua, en verdad, fue como llevarlo, dejar quizás más el recurso del agua como un protagonista, más que quizás la condición gravitatoria como de otra cosa. Y era bueno, fundamentalmente porque encontramos que bueno, una de las exigencias del YAP es efectivamente vincularlo con el agua, es como un tema, digamos, de las bases. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que no evidencia mucha claridad en algunos aspectos como más como de resultado arquitectónico. Me parece que es más blando en algunos aspectos, Sí. ¿no? Ahora, porque es interesante la idea, o ¿sí? sea, Ahora, sin embargo, Y más que dramática, que yo creo que es buena cuando muestran más delgadito y más transparente la estructura. claro, Cuando se vuelve muy corpórea, como Claro. que ahí entra como en un conflicto. claro, y eso es lo que. Cuando cuelgan estas suertes como de melones, ¿no es cierto? Claro. Es potente, digamos. Claro, pero se ve el corte, porque ellos experimentan el corte en las relaciones, pero aquí no lo experimentan el corte. Hay un tema ahí. De hecho, las maquetas las muestran en corte, pero en realidad no es un ejercicio en corte. mira, Porque estando una vez adentro en esta atmósfera, quieramos o no, el circuito es cerrado. sí, Nunca vas a ver esta pieza de su totalidad, con el agua en el interior, que eso es lo que la hacía atractiva. a nosotros, mira, respecto al tema, igualmente incorporamos otras variables que nos parecían que tenían sentido. Por un lado, que el peso era el agua, ¿cachai? Al ser el agua como el protagonista gravitatorio del desarrollo del proyecto, había que efectivamente conducirlo, albergarlo y después de alguna manera acumularlo en una suerte como de estanque. Al ser ese elemento como el protagónico, decidimos dotar al proyecto como de estas tres particularidades, de esta estructura que sostiene estos capullos, el suelo y el cordón que es el acueducto. Y efectivamente, como todo el resto de las relaciones, sí estoy de acuerdo contigo en que quizás no hay tanta precisión, está un poco más confuso la relación de algunas cosas y no es tan evidente de alguna forma. Yo también. Si te pones a analizar, la plaza en sí ya es un tema. Sí. Ahora, espérate. Ahora, respecto a eso, nosotros teníamos como habíamos trabajado siempre con la empresa privada, nosotros hicimos una alianza con Arauco y con Sica. Que Arauco nos regalaba toda la madera, por ejemplo, y Sica nos regalaba todo el piso. Y llegamos al presupuesto sin problema. ¿Cachai? Pero no fue. Tu planta, ¿Cachai? la plaza ya era un tema, o sea, como se iba a inundar en el centro y empezar Sí. a secarse en las orillas, o sea, ya era un tema nuevo. Exacto. De todas maneras, nos pareció que la complejidad quizás fue como el gran problema. Quizás nosotros desde el punto de vista arquitectónico nos quedamos bien satisfechos porque nosotros queríamos llevar esa experiencia al proyecto. O sea, su arquitectura o la que están tratando de hacer no es less is more, o sea, more is more. Claro. O sea, Queríamos llevar la experiencia y que si la experiencia de alguna manera necesitaba algunas otras cosas, no nos cuestionábamos tanto eso. Sin embargo, por supuesto que uno lo ve, viéndolo como con cierta distancia, hay como un estado no tan claro, o sea, como un cierto descalce entre algunas cosas y que yo creo que finalmente nos hizo perder nitidez. Y también yo creo que el jurado lo vio así, a pesar de que lo que conversamos con Radich y estuvimos como siempre como hasta el final con el Guille, pero al final lo del Guille era extremadamente sencillo. Y si bien la experiencia que proponíamos nosotros era muy intensa y era
una colección de estas cosas bien particulares, tenía esa dificultad. Tenía la dificultad de poder trasladarlo al mundo constructivo de una manera sencilla y más clara. Recuerdo, hay un documental de hecho que se llama How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster, que es un documental sobre Norman Foster. ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? Que supone que es algo que, una pregunta que le hizo Bucky, ¿cierto? Big Master Fuller a Foster, porque Foster fue como ayudante. Sí, me acuerdo. De Bucky, ¿no? Que Bucky era un inventor, pero medio como en la línea de la arquitectura de estas obras civiles de un siglo atrás. De esa onda, ¿no? En este contexto yo quería como agradecerte y felicitarte porque creo que el planteamiento que hacen ustedes disciplinarmente es sumamente significativo, digamos. Por eso evoco a Bucky, que creo que probablemente uno de los grandes inventores de la humanidad y sin duda del siglo pasado. Y que ustedes estén reflexionando y llevando a situaciones tan significativas en términos de resultados, de discusión, de arquitectura, pues probablemente notable. Así que la verdad que agradecerte y felicitarte por la obra gracias. Que están haciendo y muchas gracias por traer la cámara. Encantado. Que... Gracias a ustedes por la invitación y por el tiempo y por la interesante discusión que han permitido tener. Siempre son muy bien recibidas los comentarios. Esto es lo que hace la academia al final. Lo nutritivo es poder compartir el conocimiento. Uno, como les vuelvo a reiterar, uno no es dueño de la verdad y siempre, en la medida que va ejercitando su trabajo, va teniendo momentos más de mayor nitidez, de mayor claridad. Y lo importante es que, como dice Drago, yo creo que tengan que, ojalá, poder armar un discurso, poder armar una línea de trabajo y que esa línea sea, ojalá, clara, potente y que refleje lo que uno anhela al final, ¿no? El resto es opiniones tan diversas como cabezas pensantes, así que la tranquilidad que uno tiene como arquitecto tiene que ser con ese contenido que ojalá sea consecuente con lo que uno cree. Porque de esa manera también, por cierto, va a poder perdurar y va a poder tener el interés uno mismo, poder desarrollarlo durante toda su carrera. Esa es la idea. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Ya, pues, hasta luego. Listo, gracias.